Bienvenidos a mi doc. Hoy hablaremos de hipertensión, una enfermedad importantísima desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista médico, en cuanto a prevenir sus complicaciones, en cuanto a generar una adherencia para el paciente, en cuanto a sus tratamientos, sean farmacológicos o no farmacológicos, y por último, brindar herramientas que a través de los diferentes videos que vamos a tener posteriormente nos permitan desde casa hacer un diagnóstico oportuno, no siendo médicos, y también ayudando como sociedad y como grupo familiar disminuir cada una de las complicaciones y evitar al máximo la aparición de esta enfermedad en las generaciones posteriores. Así que empecemos. Hoy hablaremos de hipertensión arterial, una enfermedad que está ampliamente distribuida en todo el mundo, que ha ganado puestos en relaciones asociadas a complicaciones derivadas de esta enfermedad y que en sus fases iniciales es una enfermedad silenciosa. Con el paso del tiempo, los cambios que se han adquirido con respecto a los hábitos nutricionales, los hábitos en el estilo de vida y los cambios en la dinámica de trabajo que llevamos nosotros en el día a día hoy, es una enfermedad que tiene importancia y relevancia no solo para los pacientes jóvenes, no solo para las personas que están creciendo, sino también para las personas mayores, ya que o se puede realizar una prevención primaria, que es evitar que tengamos esta enfermedad, o los pacientes que ya lo tienen se les pueda controlar, sea con medicamentos o con cambios en el estilo de vida. Tenemos que saber que más o menos 1.8 billones de personas sufren de hipertensión arterial. Esto, traducido en números o en países, pudiéramos decir que son 2 veces la población total de China la que está sufriendo de esta enfermedad. Esta es uno de los factores de riesgo importantes para poder presentar enfermedades desde el punto de vista cardiovascular, es decir, el corazón y todos los vasos sanguíneos que nutren el resto del organismo, como el infarto agudo de miocardio, los derrames cerebrales y otras complicaciones asociadas que veremos más adelante, como alteraciones desde el punto de vista de los riñones. Cuando podemos ver esto en números y en gráficas, pues simplemente lo podemos traducir en esta forma. En la imagen de la izquierda podemos ver que a medida que van aumentando los valores de la tensión arterial en relación del tiempo en pacientes que tienen una complicación como es un infarto agudo de miocardio, la mortalidad es mucho mayor. Así pues, para una persona de 50 años con una tensión arterial sistólica, que ya veremos más adelante cómo podemos sacar este valor y qué significa, representa más o menos un riesgo de 1. Pero cuando empezamos a tener cifras tensionales elevadas por encima de 120, por ejemplo, en esta gráfica se ve un valor de 160 y lo podemos traducir en las diferentes líneas que están asociadas con cada edad y cada decenio en la población que ha tenido esta complicación, pues vemos que, por ejemplo, pacientes que tienen 80 a 89 años, el riesgo se multiplica por 63 veces. Así pues, tener hipertensión arterial es un factor de riesgo para obtener mortalidad asociada a esta complicación. Cuando vemos la imagen del lado, miramos la imagen en relación a la presión diastólica. La presión diastólica también es supremamente importante porque marca parte de los desenlaces que se van a tener en relación a esta enfermedad. Cuando tenemos infarto agudo de miocardio y las tensiones arteriales diastólicas están superiores a 70, igual que la imagen anterior, vemos que a través del tiempo esta también es un factor determinante en factores relacionados a mortalidad para infarto agudo de miocardio. En la imagen que vemos a la derecha, exactamente ocurre lo mismo, pero no solo para la enfermedad de infarto agudo de miocardio, sino los accidentes cerebrovasculares o, como comúnmente se conocen, los derrames cerebrales. Esto quiere decir que a medida que la población se va volviendo mayor y tienen factores de riesgo
como hipertensión, los riesgos de tener una complicación severa que puede llegar a la muerte son incluso mayores. Cuando vemos esto, no solamente visto a través de la hipertensión, sino otras enfermedades que normalmente están asociadas a esta enfermedad, como por ejemplo fumar, tener alteración en los eh, lípidos en los exámenes de sangre, ser hombre, tener diabetes o más de 60 años, pues podemos ver en relación de las diferentes barras de colores cómo tener una presión arterial de 110 nos da un valor basal de mortalidad a 5 años por cada 100 personas. A tal punto, un paciente que tiene todas las anteriores enfermedades, es fumador, tiene unos valores de lípidos alterados, es hombre, tiene diabetes y adicionalmente a eso tiene 60 años, que no es raro encontrar este tipo de pacientes, miramos que el riesgo es más o menos de cada 100 personas, 20 van a fallecer por todas estas complicaciones derivadas del síndrome metabólico y la hipertensión arterial. Pero que si a eso le vamos sumando la hipertensión en relación a si es superior a 130 la tensión sistólica, a 150 o a 170, pues podemos ver cómo ese 20 pasa de ser 20 a ser casi 40 o incluso 50 personas de cada 100. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos es como lanzar una moneda al aire en un paciente que tiene todas estas enfermedades y todos estos factores de base para evitar una complicación y una muerte, así teniendo pues claro que los pacientes deben manejar cada una de estas intervenciones de la mejor manera para poder disminuir complicaciones. Cuando hablamos del riesgo cardiovascular, que ya lo hemos mencionado, lo podemos dividir en dos tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo mayores y hay factores de riesgo que se derivan de las lesiones que generan estos factores de riesgo en los diferentes órganos que veremos están implicados en la hipertensión arterial. Los factores de riesgo mayores son la hipertensión, el consumo de cigarrillo, ser obeso, es decir, tener un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, tener inactividad física, y eso no es raro en la población joven y ahorita mucho más en la población adulta, por los diferentes cambios culturales en los que estamos incurriendo, como por ejemplo el teletrabajo, la sobrecarga laboral y otras relacionadas con los diferentes cambios que se generan a través de la sociedad. Las alteraciones a través de los lípidos, tener diabetes, tener algunos factores que ya no solamente se ven desde el punto de vista mm, de la historia clínica, sino por ejemplo en exámenes como uno en particular que se llama la microalbuminuria, que es perder proteínas a través del riñón, o alteraciones que generan aumento en el riesgo cardiovascular, pero que estén relacionadas o tengan una conexión desde el punto de vista genético y familiar. ¿Por qué es tan importante esto traducido ya en la vida diaria? Porque más o menos la mitad de los pacientes con hipertensión no están controlados, pero a pesar de eso, casi pudiéramos decir que es la primera causa por la que los pacientes van al médico a que se les reformulen los medicamentos, a que los revise un médico, a que les formule nuevamente la medicación que están tomando, porque a pesar de los avances que se ha tenido desde el punto de vista médico, hay algunas alteraciones, algunas hipertensiones que pese a los manejos no farmacológicos, es decir, sin pastillas, como por ejemplo los cambios en el estilo de vida, el ejercicio, el bajar de peso, el disminuir cada uno de esos factores modificables de la enfermedad, nos hace presentar aún así complicaciones que requieren manejos con pastillas o con medicamentos farmacológicos. Ahora sí, ya habiendo explicado qué es la hipertensión arterial y qué implicaciones tiene el presentarla y el poder evitarla,
tenemos que pasar al siguiente punto y es el punto en el que el paciente puede ayudar. Y en el punto en el que el paciente puede hacer primero un diagnóstico temprano. Segundo, puede ser de ese 50% de los pacientes que una vez tenga hipertensión la tenga controlada y también permite que conociendo las medidas que se tienen para hacer el diagnóstico oportuno, no solamente un médico puede generar un diagnóstico oportuno, y como veremos adelante, cada una de las nuevas tecnologías que tenemos nosotros desde el punto de vista médico, como por ejemplo la medición automática de la presión arterial, nos puede llevar a brindar herramientas para hacer un diagnóstico oportuno y acudir prontamente a un médico, para asimismo completar el estudio y evitar complicaciones como las que ya anteriormente hemos hablado. Cuando hablamos de presión arterial, estamos hablando o los pacientes normalmente revisan o reciben dos números, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Estos términos definitivamente no los podemos cambiar, pero para poderlos hacer un poquito más digeribles, podemos mencionar que la presión sistólica es la presión de los vasos sanguíneos cuando el corazón genera su contracción, que se llama sístole, y la presión diastólica hace mención a la presión que tienen los vasos cuando el corazón se dilata completamente o que mencionamos está en su fase de diástole. Esa presión la mayoría de las veces se toma a través del brazo o de la arteria braquial. Sin embargo, en todos los lados del cuerpo donde sea factible poder mirar mediante un dispositivo cuáles son los valores de presión sistólica o diastólica, esta se puede medir en todo el cuerpo y en todas las extremidades. Para la gente o para las personas que creen que en medicina no se ven números, en medicina no se ven ecuaciones, pues quiero decirles que definitivamente es una de las profesiones en las que vemos más ecuaciones, pero no tanto teóricas, sino prácticas. Así pues, la presión arterial la podemos ver en la presentación como esta ecuación. En inglés, el cardiac output se multiplica por la resistencia vascular sistémica. Y si miramos qué significa la primera, parte de la ecuación, miramos que este cardiac output está en relación a la frecuencia cardíaca, y es decir, la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, por la cantidad de sangre que sale en cada una de esas contracciones. Así pues, esta ecuación y esta parte específica de la ecuación puede ser afectada por deshidratación o aumento en la cantidad de sangre dentro del organismo y dentro de los vasos sanguíneos, y por el efecto de bomba que genera el corazón a través de sus diferentes contracciones. Así pues, un corazón ejercitado y un corazón que tenga una contracción fuerte va a enviar y va a alterar este valor eh, en relación a la fórmula, y valores alterados, sea hacia mayor volumen sanguíneo o menor volumen sanguíneo, también van a afectar esta fórmula. En relación a la resistencia vascular sistémica, miramos pues que esta resistencia hace parte de la fórmula que está ubicada en la parte de arriba, y es la presión venosa central, que es la CVP, tiene que serle restada a la presión arterial media. La presión arterial media es la presión entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. A todo eso se le divide lo que ya anteriormente habíamos mencionado en la ecuación anterior completa, que es el cardiac output, y se le multiplica por un factor común que siempre es 80. Esto, digamos que para fines prácticos, la resistencia vascular sistémica lo pudiéramos ver como la similitud de las mangueras, ¿sí? Y es decir, uno, si tiene un calibre muy grande de un vaso o una manguera, el agua va a salir o el fluido va a salir lento. Así pues, en una ducha
uno puede recibir una ducha sin ninguna complicación, puede recibir la ducha sin que le genere dolor, pero cuando el vaso o el tubito por el cual a través está saliendo el agua es supremamente delgado y se le impulsa a través de mucha fuerza, pues esto va a generar que podamos tener una presión mucho mayor, una resistencia mucho mayor de ese filtro, de ese vasito por el cual transcurre el líquido a tal punto que lo podemos utilizar para lavar los carros o la podemos utilizar también para retirar pintura o incluso lo podemos utilizar para cortar cosas, ¿sí? Es decir, que el agua o los fluidos en relación a la presión y a la velocidad que se están infundiendo y en relación al calibre del tubo por el cual están atravesando, pueden generar velocidades bajas, altas velocidades y presiones en esa misma proporción. Ya traducido esto en la presión arterial, pues entonces tendríamos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, pero esta diapositiva lo que hace mención es a que no solamente los médicos podemos tomar la tensión arterial, sino que también el personal que nos acompaña en un hospital o incluso el paciente del día a día. Cualquier persona puede tomar la tensión arterial y esto es importantísimo porque así nos permiten diagnosticar pacientes que no han ido al hospital porque no se sienten enfermos, porque no tienen una cultura de prevención de enfermedad, sino más bien de tratamiento de enfermedad, o incluso en pacientes que ya tienen este diagnóstico, permiten hacer una adecuada primera valoración de si el medicamento está funcionando o si incluso pueden llegar a presentar complicaciones que ameriten ir a un hospital pese a que no se sientan síntomas. Porque esto es lo más importante de recalcar. La hipertensión arterial en sus fases iniciales e incluso antes de que sea muy severa no genera síntomas. Incluso puede generar un pequeño dolor de cabeza, un pequeño dolor en el corazón, incluso alteraciones en en las características de la micción, puede generarse a veces espuma con la orina, que normalmente no debería suceder, pero que si no se instruye a los pacientes que esto es una enfermedad silenciosa, pues solamente vamos a estar desde el otro lado de la frontera del tratamiento en el cual el uso de medicamentos es supremamente usual y que, de acuerdo a la adherencia, como probablemente veremos en otras charlas, la adherencia de los pacientes cuando una enfermedad se ha instaurado a veces no es la más juiciosa y a veces hace que los pacientes, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos y en algunos países de los sistemas de salud que brindan toda la atención, sea por medicamentos, sea por exámenes, sea por el soporte médico, no se cumplen los objetivos de control de las cifras tensionales, que es lo más importante desde el punto de vista de la hipertensión arterial. En cuanto a cómo debe tomarse la tensión, esta es una página que pueden revisar, está en inglés, pero tiene información muy valiosa y hay unos videos muy específicos que independientemente si se sabe el idioma o no, es muy fácil entender cómo funciona la toma de la tensión arterial y cuáles deberían ser los signos de alarma para volver a un médico o consultar a un médico. Sin embargo, acá los traemos desglosados. Entonces, básicamente se dividen en 5 aspectos, dentro de los cuales el primero es que hay que estar quieto, hay que más o menos tener unos 5 minutos de reposo en los cuales no se haya fumado, no se haya bebido bebidas con cafeína ni se haya hecho ejercicio. Durante los 30 minutos previos antes de medir la tensión arterial, la vejiga debe estar vacía y se debe asegurar al menos lo que ya hemos hablado, 5 minutos de descanso previo a la toma de la tensión arterial. Esto hace mención a que hay diferentes sistemas dentro del cuerpo que pueden generar que se suba la tensión arterial sin tener problemas de hipertensión arterial.
El tener hipertensión arterial de manera basal es el problema que se puede estar asociado con complicaciones como ya lo hemos mencionado. Pero hay veces y hay situaciones en las que, por ejemplo, el eje angiotensina, renina, aldosterona, que es uno de los tantos ejes que tenemos desde el punto de vista metabólico, pueden hacer que se eleve la tensión para eventos de estrés, eventos agudos, eventos en que necesite mayor flujo de sangre a través de todo el cuerpo, como por ejemplo un evento estresante para correr, un evento eh, que genere desde el punto de vista corporal un estrés que haga activar este eje. Así pues, por ejemplo, el no tener la vejiga vacía puede generar dolor o puede generar incluso una sensación de malestar e incomodidad que puede elevar no a manera de severidad la tensión arterial, pero sí puede generar un valor alterado sin este estarlo. Debe sentarse el paciente correctamente y en relación a sentarse correctamente, pues la recomendación es que se debe sentar en una silla con una espalda recta y apoyada. Los pies deben estar apoyados en el piso, no deben estar cruzados. El brazo debe estar ubicado cerca o a nivel del corazón y eso tiene que ser ubicado en una mesa sobre la cual se esté apoyado el brazo, que no se esté haciendo fuerza porque esto va a estar en relación a un valor alterado al no permitir la adecuada medición de la tensión a través del vaso porque va a haber una compresión extrínseca o de afuera del vaso sanguíneo y debe estar doblado el codo donde normalmente los nuevos aparatos que nos sirven para tomar la tensión arterial, pues hay algunos aplicativos que nos informan cómo debería ser esta toma adecuadamente. Idealmente debe ser medida a la misma hora todos los días y en este punto queremos hacer mención a que inicialmente la tensión debe ser medida a la misma hora todos los días 2 semanas una vez se haya iniciado tratamiento en pacientes con hipertensión, pero que en pacientes que no tienen diagnóstico de hipertensión y que queremos mirar cómo funciona el cuerpo y cómo está modulada la tensión arterial a través de todo el día, hay medidas o hay intervenciones desde el punto de vista médico en el cual ordenamos a los pacientes tomar la tensión todos los días por alrededor de una semana en el que tengamos al menos un récord de 12 tensiones de diferentes horas, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, pero todas partiendo del primer principio y los principios que estamos hablando ahorita en esta diapositiva en relación a cómo debe ser una buena tensión arterial y un buen valor de calidad. En relación, ya para continuar con las siguientes información, pues tenemos que tener claro que tenemos que retirarnos la ropita cada vez que vamos a tomar la tensión, sea en el brazo, sea en el pie, en la ubicación donde se va a colocar el brazalete. Y es importantísimo esto porque así, si tenemos un saco, si tenemos una camiseta, todo eso va a influenciar en un valor alterado y a veces esos valores son los que incurren en iniciar terapias desde el punto de vista medicamentoso que más adelante se van a retirar, pero se hubieran podido obviar si se hace una buena o una adecuada toma de la tensión arterial. Cuando nos comparamos la medición de la tensión arterial por un médico versus por los nuevos aparatos que están saliendo en el mercado, como son los que vemos a la imagen del lado derecho, pues nos encontramos que son prácticamente iguales, ¿sí? A tal punto que para los pacientes es mucho más fácil tomar la atención en casa, para los pacientes es mucho menos traumático tomar la atención en casa y hay una entidad asociada a la hipertensión que generamos nosotros los médicos por el miedo que incurren los pacientes en primero asistir a una consulta y en segundo ver a veces la cara del médico, ver la forma en la que se toman las tensiones arteriales y ver cómo se está haciendo un diagnóstico de hipertensión por parte de una persona diferente a uno. Entonces, esa entidad se llama hipertensión de bata blanca. Así le pusieron en el léxico médico y con el nuevo advenimiento de cada uno de estos equipos que
tienen una muy buena calibración con respecto a la toma de la tensión arterial sistólica y diastólica, pues es una intervención y es un gasto que para una familia es importantísimo tener, porque si pudiéramos juntar 10 personas, independientemente de la edad de una familia, fácilmente podríamos encontrar entre 2 a 3 personas que tienen algún problema relacionado a la atención y que con una adecuada rutina de toma de la misma pudiéramos llegar a evitar complicaciones y diagnósticos tempranos. En cuanto a la definición que se viene manejando hace algún tiempo para la tensión arterial, teníamos este valor clásico y era 140/90. Hace algún tiempo, básicamente antes de 2017, este valor era el que manejábamos como hipertensión arterial. Sin embargo, el tratar la hipertensión arterial lo hacemos basado en estudios poblacionales. Agarramos 300.000, 400.000 personas que han tenido a veces complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, infartos, falla en los riñones, derrames cerebrales, y miramos cuáles son los factores de riesgo que más estuvieron asociados a esas enfermedades. Uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión arterial, a tal punto que diferentes asociaciones como la Asociación Estadounidense de Cardiología y la Asociación Europea para el Manejo de estas entidades y la Asociación Internacional de Hipertensión han decidido cambiar en 2017, 2018 y un poco más reciente todos estos valores y poniendo un punto de corte un poco más bajo. A veces, es decir, se prefiere captar al paciente con cifras tensionales que antes se consideraban ligeramente elevadas, pero que no requerían alguna intervención, para que primero se pueda generar una adherencia, segundo se genere una conciencia en cada uno de los pacientes en relación a que puede llegar a tener alguna complicación y puede tratarse al paciente desde el punto de vista médico o no médico, con cambio en los estilos de vida, bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio. Y que en el transcurso del tiempo, pues permitamos una oportuna atención de estos pacientes en caso tal de que requieran manejo farmacológico o medicamentos para el control de su tensión. Así pues, esta es la nueva clasificación para diagnóstico de presión arterial. Esto es un dato tomado de la American Heart Association, que es una entidad que busca disminuir cada una de estas complicaciones relacionadas a problemas cardiovasculares, sea en el corazón o sea en la cabeza, en el cual vemos que la tensión arterial normal es menos de 120 de la arterial sistólica y menos de 80 en la arterial diastólica, que ya puede presentarse elevada o parcialmente elevada en lo que denominamos el rango de 120 a 129 y que tenga menos de 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica y que la presión arterial ya la podemos dividir o bajamos el punto de corte más o menos 10 milímetros de mercurio para la arterial sistólica y diastólica en relación a que ya hay presión arterial elevada con cifras tensionales superiores a 130 o 89 y presión arterial nivel 2 es cuando está por encima de 140/90, que es lo que anteriormente denominábamos nivel 1. Y por último, la crisis de hipertensión es cuando está más de 180 de la arterial sistólica y más de 120 o más de 120 de la arterial diastólica. Esto, la parte de crisis de hipertensión, es importantísimo en la medida que las personas se van volviendo mayores, así como pasa con todos los objetos en la vida, se van deteriorando los vasos sanguíneos. Si han tenido factores de riesgo para que estos vasos o estos tubitos a través de los cuales circula la sangre se degeneren más rápido o se deterioren más rápido, pues el vasito va a tener un calibre menor y la presión va a ser mucho más difícil de controlar, va a ser una presión mucho más alta y
que a través del tiempo se generan endurecimientos de estos vasos sanguíneos que hacen perpetuar el ciclo de la tensión arterial elevada a través del tiempo. Cuando miramos cuáles son los factores de riesgo que derivan en tener una hipertensión arterial, los podemos dividir en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Y en estos podemos hablar en lo relacionado a los no modificables, primero la edad. A medida que vamos envejeciendo, las características de nuestros vasos sanguíneos se empiezan a alterar a tal punto que pueden reducir su calibre o reducir su elasticidad que lleven a un aumento en el riesgo de la presión arterial. El siguiente factor no modificable es la historia familiar, es decir, pacientes que tienen alguna comorbilidad o algún factor de riesgo para tener hipertensión arterial en las generaciones siguientes, que tienen enfermedades en el trastorno de los glicéridos y el colesterol a través de alteraciones genéticas que se heredan desde el punto de vista familiar, es un factor de riesgo no modificable. La raza, en relación a que los pacientes de tez morena tienen un factor de riesgo un poquito más aumentado en relación a la tensión arterial alta, y tener enfermedades asociadas de base, es decir, hay veces, hay un factor importantísimo desde el punto de vista prenatal, desde el punto de vista antes de haber nacido, y es los pacientes que han nacido antes de tiempo, como son los partos prematuros, que han tenido complicaciones derivadas del embarazo, preeclampsia, diabetes en el embarazo, pueden tener complicaciones en la cantidad de número de unidades para filtrar la sangre en el riñón. Eso se denomina disminución en la cantidad de nefronas, y eso se ha visto asociado que puede tener implicaciones en la etapa adulta para factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares y en especial para la charla que nos trae hoy, la hipertensión arterial. Y hay factores de riesgo modificables. Esos factores de riesgo son los que podemos intervenir nosotros desde el punto de vista de consejos nutricionales, de actividad física, de mentalidad y de cambio en los estilos de vida que se generan en cada uno de ustedes. Y en eso hacemos mención a la obesidad, a la dieta rica en sodio, a la dieta rica en sal, que es la principal aporte de sodio en nuestras dietas, el consumo de alcohol en exceso. Y esto, digamos que tendremos una charla más adelante de qué es un consumo aumentado o considerado en exceso de alcohol, la inactividad física y el uso de medicamentos por otras enfermedades o por otras condiciones. Es decir, por ejemplo, para las pacientes mujeres, el uso de anticonceptivos que tengan altas cargas de contenido estrogénico, el uso de medicamentos que están denominados dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, y particularmente su uso crónico en pacientes que tienen dolores no controlados desde este punto, el uso de antidepresivos que incluyen un grupo de medicamentos como son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la captación de serotonina y los IMAO, que para fines prácticos son la gran mayoría de medicamentos desde el punto de vista antidepresivo que pueden generar alteraciones en los perfiles de tensión arterial de cada una de las personas que está tomando estos medicamentos. El uso de corticoides, el uso de medicamentos que se utilizan en el día a día, como por ejemplo los descongestionantes nasales, cuando se tiene una gripa, cuando se tiene temas de rinitis. A veces algunos de estos medicamentos pueden generar, a través de su función, que es el constreñir los vasos sanguíneos de la nariz para disminuir esos síntomas, también pueden generar elevación de cifras tensionales. Algunos medicamentos relacionados para bajar de peso, algunos antiácidos utilizados para la gastritis que tengan alto contenido de sodio para su efecto terapéutico, y algunos medicamentos que ya son un poco más raros y que están en el campo de la modulación de la respuesta inmune, como son los factores inhibidores de la nueva formación de vasos como el bevacizumab u otros
que se pueden utilizar para el manejo de cáncer. Como ya lo habíamos hablado, esta enfermedad es una enfermedad silenciosa porque cuando la vemos nosotros, desde el punto de vista médico, la vemos en pacientes mayores, en pacientes que ya han asistido a la consulta por temas no relacionados a la hipertensión. Les duele la barriga, eh, tienen alguna complicación y están retomando desde el punto de vista de la consulta externa el manejo de diferentes enfermedades, gastritis, eh, temas relacionados con el colon, que no son síntomas derivados de la hipertensión, pero que parte del examen físico que se realiza desde el punto de vista médico incluye la tensión arterial y es para captar esos pacientes que a pesar de que no se tienen síntomas, pues tienen alguna ya grado de hipertensión que es fácilmente detectable con lo que ya hemos hablado de las herramientas para medir la tensión arterial. Sin embargo, hay otros pacientes que tenemos que prender la alarma cuando tienen estos síntomas y en los que la toma de tensión arterial es una de las herramientas claves para poder hacer un diagnóstico oportuno de si se está teniendo o no temas relacionados a complicaciones de esta misma o si no se tiene tensión arterial, pues continuar con el estudio diagnóstico de las diferentes síntomas que llevan al paciente a consultar. Es decir, por ejemplo, pacientes con dolores de cabeza. Se presenta mucho más la hipertensión en pacientes mayores, por lo que ya hemos hablado que es un factor de riesgo que no es modificable. Las alteraciones en la orina, por lo que ya hemos hablado anteriormente, de que el riñón normalmente debe filtrar todas las proteínas que se tienen en el organismo y mantenerlas dentro del cuerpo. Sin embargo, hay veces en los que definitivamente las partes funcionales del riñón no pueden contener eso por la presión excesiva que se tiene a través de esta membranita y se empiezan a perder ciertos componentes de la sangre y dentro de los cuales están algunas proteínas. Estas proteínas, al tener contacto con el resto de sustancias de la orina, de los desechos y contacto pues con el agua a través de, por ejemplo, los baños, que es donde se hace esta necesidad, se puede presentar espuma que normalmente no debería ocurrir. Dolores en el tórax y en relación a esto puede ser alguna complicación que esté llevando a tener algo que se llama desde el punto de vista médico angina, que es dolor en el pecho y esta angina a veces puede ser estable cuando hacemos ejercicio, es decir, cuando inducimos al cuerpo a tener una mayor respuesta en relación al estrés que se genera con el ejercicio o una angina inestable cuando no está asociado con ninguno de los factores que aumenten el esfuerzo del corazón. Alteraciones neurológicas en relación a que a veces se puede ser el síntoma principal o el síntoma de un diagnóstico de hipertensión arterial, todo lo derivado de un derrame cerebral. Y en esto, digamos que alteraciones de no sé dónde estoy, no sé cómo me llamo, alteraciones en el movimiento de las diferentes extremidades y principalmente el debut clínico de un derrame cerebral en la zona más frecuente donde se genera parálisis, sea de la mitad de la cara o la mitad del cuerpo. Entonces hay que tener relación y cuidado cuando se presente este síntoma. Alteraciones visuales, y es decir, que como el ojo es una de las zonas donde pasan unos vasos supremamente delgados para dar la sangrecita en toda la zona donde nosotros podemos recibir la información del medio exterior a través de los estímulos visuales y de la luz. El daño crónico de estos vasitos por el aumento elevado de la tensión arterial puede generar que se generen temas de disminución de la agudeza visual a través del tiempo que pueden ser de momento súbito o que pueden tener un proceso larvado en el tiempo, pero que a veces por concepciones erróneas de las personas, al pensar que es por vejez y cambios relacionados a la vejez, no consultan prontamente.
Y por último, la dificultad para respirar, y esto hace mención a todo lo que ya hemos hablado en relación a los infartos agudos de miocardio, que es el infarto que normalmente conocemos, y para eventos a veces que son desde el punto de vista de formación de coágulos en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, pero que para este síntoma en particular se alojan en los pulmones, no permitiendo una oxigenación adecuada de la sangre, generando esos síntomas que le estoy mencionando anteriormente. Así pues, si nosotros queremos evitar la hipertensión, primero tenemos que hacer un control de todos esos factores de riesgo, pero segundo, si queremos hacer un diagnóstico oportuno, ¿qué nos dicen las diferentes sociedades desde el punto de vista médico de cómo debe ser tomada la atención y cada cuánto debe ser tomada? Entonces, en todos los pacientes mayores de 18 años debe ser tomada al menos una vez al año, sea por personal médico, sea por personal no médico, sea porque se está en una consulta médica o sea porque hay jornadas y brigadas en la toma de tensiones arteriales, o si se tiene alguno de los factores de riesgo que probablemente seamos la mayoría, es decir, tengamos temas de obesidad, tengamos temas de inactividad física, o otros de los factores de riesgo como por ejemplo fumar y factores que ya les hemos mencionado desde el punto de vista modificable, pues debería ser medida al menos 2 veces al año. Esto ni quita, pero sí pone mucho en relación a que se hace un diagnóstico oportuno y pronto de esta enfermedad silenciosa. En cuanto a las complicaciones, básicamente las podemos dividir en dos aspectos. El primero es un aspecto relacionado al músculo que genera el efecto de bomba que es el corazón, ¿sí? Así pues, como ven en la imagen, hay músculos que se generan hipertrofia que no son del todo buenos. El tener todo en exceso es malo. Así pues, un corazón que ha tenido que trabajar más de lo usual durante un largo periodo de tiempo, 5 o 10 años, genera hipertrofia, que es lo que vemos en la imagen de el lado izquierdo, y que disminuye la cantidad de sangre que puede ser eyectada en cada contracción. Esto, si intentamos recordar parte de la fórmula que mencionamos al inicio, pues entonces haríamos mención a que al haber menos fracción de eyección o menos sangre que sale en cada latido, pues hay menos sangre que fluye a través del corazón. Esto hace que el corazón intente acelerar su frecuencia cardíaca para poder compensar esa falta de volumen que se eyecta con cada contracción y que a veces no puede ser suplida a tal punto que puede generar complicaciones desde el punto de vista de muerte en algunas zonas del corazón, que es lo que denominamos infarto agudo de miocardio, o que puede generar que la presión arterial salga tan rápido como lo habíamos mencionado con la teoría de las mangueras y de los filtros que se colocan en las mangueras en la parte distal, que puede romper las membranitas que llevan la sangre, que son los vasos sanguíneos. Esas membranitas pueden estar en el corazón, pero la mayoría de las veces están ubicadas, las que más frecuentemente se revientan o se explotan, en la cabeza, y es lo que conocemos como derrame cerebral. ¿Por qué? Porque se rompe un vasito y la sangre empieza a estar ubicada en zonas donde normalmente no debería ocurrir. Y a nivel renal, la membranita que genera la adecuada filtración de todos los componentes sanguíneos, donde se botan los desperdicios y se mantienen todos los componentes que nos hacen ser lo que somos como personas, hace que se empiecen a filtrar cosas que no deberían ser filtradas. Esto hace parte de un resumen amplio y rápido de lo que es la hipertensión arterial. En próximos videos estaremos hablando cuáles son las medidas desde el punto de vista de manejo dietario, de ejercicio, de un adecuado seguimiento de la presión arterial e incluso videos prácticos en relación a cómo debemos tomarla, sea con un aparato en pacientes que no tienen conocimiento ninguno de la medicina o sea en pacientes que tienen algún conocimiento, por ejemplo, en familias que tengan dentro de su grupo de personas
conocidas auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, cómo debe ser una adecuada medición de esta tensión y un adecuado seguimiento para asimismo poder hacer un diagnóstico oportuno de todas estas complicaciones. Esperemos podamos seguirnos viendo y teniendo cada uno de estos espacios que nos permiten conocernos como personas, conocer cómo funciona nuestro cuerpo y cuáles son las complicaciones a las que estamos llevándolo cuando tenemos algunos estilos de vida que no son saludables. Muchísimas gracias y hasta luego.